Sí, yo creo que esas dos cosas sin duda están hoy muy conectadas. Siempre hay una conexión entre la economía y la política. Si tú chequeas la historia, Claro. incluso electoral venezolana, tú vas a ver que hay una gran correlación entre la percepción de crisis o bienestar en el país y el apoyo que la población entrega a los líderes en poder. Incluso el presidente Chávez, cuando tuvo bajones significativos en su popularidad, estaba normalmente atado a una percepción y una realidad de situación económica compleja o de crisis económica. Obviamente que el gobierno enfrenta, y también la oposición, enfrenta una campaña electoral hacia las elecciones locales en una situación un tanto distinta a la que la enfrentó usualmente el presidente Chávez. Se enfrenta en una economía que está, digamos, compleja, que está difícil, que está afectada. Yo creo que muy afectada, ¿no? Más que, a ver, es interesante oír cuando la gente intenta minimizar lo que está ocurriendo, sobre todo pues, algunos voceros oficiales, que intentan reducir el impacto, pero eso es un tema un tanto complejo porque tú le estás hablando a la población que está afectada. Cuando tú le hablas a un venezolano común que tiene que ir al supermercado, al abasto, al mercado incluso, y encuentra un crecimiento de precios como el que el propio Banco Central de Venezuela está reflejando, y que es una inflación anualizada de cerca de 50% y que además apunta incluso a ser muy superior en el futuro. Es decir, cuando tú le hablas a una ama de casa, le dices aquí no está pasando nada. Oye, después le dices que en la presentación del presupuesto que vas a tener una inflación del 24 al 26, oye, eso para creerlo cuesta mucho, ¿no? Pero en general, cuando la gente sale y encuentra que cada día tiene un problema diferente para conseguir los productos que quiere. Es decir, yo no estoy de ninguna manera aupando también a los exagerados que empiezan y dicen que en Venezuela no hay nada, que estamos como en Cuba y las tarjetas de ración. No, eso no es verdad. Pero sí es verdad que hay fallas regulares en el mercado. Sí es verdad que cada semana hay un producto que escasea. Es decir, que tú una semana no consigues papel toalé, que eso viene, entonces Servilletas. lo vuelan, lo traen en avión, entran, y entonces esa semana... Sí, pero es coyuntural. Lo que quiero decir es que te solventan por unos días, porque el tema de la leche en polvo creo yo que es un problema que se ha mantenido durante ya varias semanas. Ahí el tema es, digamos, cómo el mercado no es un mercado estable, no es un mercado que cumple las necesidades del consumidor. Y vale la pena decir que empezamos esto hace mucho tiempo, no es nuevo. Es decir, ya en el año 2007 había una crisis incluso más severa en términos de escasez que lo que estamos viendo hoy, pero que no ha sido solucionado. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la política de controles tiene mucho que ver con esto. Es decir, cuando tú impides que el sector productivo pueda fluidamente obtener sus divisas, más allá de si tienes un control de cambio o si tienes una asignación fluida de divisas, el problema es que los empresarios tienen problemas para producir, tienen problemas de divisas, un primer elemento. Es decir, entonces, ¿y por qué tienen un problema de divisas? Bueno, porque el gobierno se ha empeñado primero en mantener un tipo de cambio estable, estable quiere decir un tipo de cambio oficial congelado, por debajo de su valor. Claro, el gobierno tiene una filosofía, cree un modelo diferente, no cree en la economía de mercado, en la participación de todos, en la competencia. Esos son códigos que el gobierno rechaza, ¿no? Yo creo que más allá de los temas, digamos, filosóficos, incluso yo respeto abiertamente los pensamientos de izquierda, y hay países que tienen izquierdas modernas que han logrado de alguna manera estabilizar. Pero el problema es que hay que evaluar los resultados, ¿no? El problema aquí, más que político, es un problema económico. O sea, hay un problema concreto. Si tú intentas vender una moneda como el dólar a 6.30 dólares por dólar, ¿qué crees que te va a pasar? Si tú sales aquí a la esquina de Televen y ofreces dólares a 6.30, la cola de gente con franela roja, amarilla o azul va a ser gigante. O sea, todo el mundo quiere dólares a 6.30. Bueno, ¿tienes dólares para entregarle a todos los que quieren dólares a 6.30? No. Y no es un problema de cuántos dólares tienes, es que ni Alemania ni Estados Unidos puede tener dólares suficientes para regalarlo, porque 6.30 es un regalo.
Por lo tanto, si tú te ofreces a regalar dólares a 6.30... Sí, no es la realidad del mercado cambiario, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, como no lo quiero poner más caro, empiezo a escoger a quién le doy y a quién no le doy. A ti sí, a ti no, cuánto, cuándo, cómo. Bueno, ¿qué pasa cuando tú discrecionalmente vas a decidir a quién le vas a entregar la divisa? Empiezan los dos elementos que no tienen nada que ver con el chavismo o con la oposición. Es un clásico que ha ocurrido en todos estos mecanismos a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, que primero es ineficiente el reparto porque tú no puedes saber, Injusto. tú no eres Dios para saber quién necesita, quién te lo está pidiendo de verdad, cuándo lo necesita, no lo puedes saber. Si te prejuicias y te cargas, lo segundo, muy importante, es la corrupción. Es decir, en esos sistemas se hiperestimula la demanda, se hiperestimula la ineficiencia y se hiperestimula la corrupción. Sin duda. Claro, Luis Vicente, pero ese es el escenario real, es decir, y tú hablas de que en el país hay un problema económico, no político, pero las decisiones se toman desde la política, no desde el racionamiento económico. Y aquí se ha hablado de una guerra económica como el argumento para sopesar todo lo que ha venido sucediendo. ¿Hasta qué punto la población puede percibir que eso sea así? Que ciertamente el gobierno no asume responsabilidad de lo que está ocurriendo y lo delega todo en una guerra económica, en los empresarios. No, yo creo que estando en una campaña, era obvio que el gobierno tiene un poco más amarradas las manos para tomar decisiones económicas fundamentales. Porque las decisiones económicas para poder salir de una crisis son costosas. Si tú no sales de un error sin pagar. Entonces tú para resolver el problema económico, tú vas a tener que tomar decisiones que son costosas económicamente y que probablemente algunas de ellas van a ser tomadas. Costosas políticamente también. Después de diciembre, ¿no? Muy costosas. ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, un escenario que te planteas seguramente, ¿no? ¿Cómo va a impactar todo esto en el resultado electoral del 8 de diciembre? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno precisamente está tratando de surfear la crisis para que la mayoría de las decisiones se tomen en el primer trimestre del 2014, que baja un poco, en el año no hay elecciones en el año 2014 y puede tener más margen de maniobra. Ahora, ese surfeo también es costoso, porque tomar las decisiones tiene un costo, pero no tomar las decisiones también tiene un costo, y un costo que acumula, acumula inflación, acumula irregularidad en el abastecimiento, acumula brechas cada vez más grandes entre el mercado oficial y el mercado negro. Es decir, todo eso también está ocurriendo. Pero hay un descontento generalizado también. Sí, claro. Las propias encuestas que ustedes realizan pues refleja que hay un descontento, hay un agobio, hay un cansancio. La gente comienza a hablar de manera firme de cambio y comienza a hablar un poco del 8 de diciembre como un elemento de referencia para lo que pueda opinar. Por eso el presidente coloca el tema que tú has mencionado. La guerra económica. De la guerra económica, el tema del acaparamiento, el tema de la especulación, el tema del contrabando de extracción, el tema de buscar responsables un poco distintos al propio gobierno. Vale la pena decir que el gobierno, utiliza el tema de la guerra económica en una campaña, porque no es verdad que los problemas venezolanos parten de un golpe de Estado económico en contra del gobierno. Eso no es cierto. Pero también es verdad que muchos de esos elementos que el gobierno menciona sí existen. Ciertos, sí existen. Es decir, sí es verdad, por ejemplo, yo creo que es un tema... Que hay especuladores. Hay especuladores. Y hay acaparadores. Hay acaparadores. Es verdad que hay contrabando de extracción, es decir, que compran en Venezuela y sacan productos a Colombia. Es verdad que hay un montón de empresas de maletín que aparecieron para recibir dólares de Sydney y que los vendían en el mercado ¿Pero negro. por qué se genera esta situación? Es verdad también que hay gente que recibe dólares de Cadivi y valora sus mercancías en el mercado negro. Todo eso que el gobierno ha atacado y que él describe como una guerra económica es cierto. El problema es que lo que no se dice, las dos cosas claves que no se dicen es, primero, que eso es el resultado tradicional y típico de una economía controlada y cerrada. Es decir, todas las economías en la historia, donde tú tienes una brecha gigante entre el dólar oficial y el dólar negro. ¿Pero por qué no reconocerlo, no? Porque estás en campaña. Y porque todavía... No, y porque crees en un modelo ideológico también muy particular. También porque creen que el control va a resolver el problema. Pero en verdad, yo creo que el gobierno tiene un montón de actores internos que entienden el problema. Por ejemplo, el ministro Merentes, aquí en televisión, explicó que era indispensable ir
a un tercer mercado abierto, despenalizado, flotante. Bueno, pero perdió poder, entonces pareciera que el gobierno nacional no está tan de acuerdo con sus planteamientos, A ¿no? lo mejor perdió poder hasta el primer trimestre del 2014. Y lo recupera en enero. La verdad, si tú chequeas los planteamientos del doctor Ramírez, que es el vicepresidente económico, tampoco son completamente radicales. ¿Cómo va a amanecer el venezolano en la segunda quincena de enero cuando despierte del BOF? Con presiones, con la búsqueda de cambios, con que el gobierno ¿Con le resuelva escasez, con el problema. desabastecimiento? A lo mejor con una oxigenación artificial de recursos. Yo creo que el gobierno va a meter muchísimos productos. Dependerá también del resultado electoral del 8. Y eso será lo que define los escenarios, que es lo que estamos hablando hoy. Hoy vamos a estar presentando escenarios distintos. Si el gobierno gana, si el gobierno pierde la elección local o si los resultados son mixtos. Y esa historia va a ser distinta en los tres escenarios. ¿Y cuándo la vamos a saber?